Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Hoy, a partir de las 11 de la mañana, ofrece un mensaje al pueblo de Tlaxcala el gobernador Mariano González Sarur, y esto es por su sexto y último informe de gobierno. Se ha comentado que, esto va a celebrarse en el Centro de Convenciones de la ciudad capital, y se ha comentado que el número de invitados es grande, es importante, en que es el último informe del mandatario estatal. Habrá de ser interesante escuchar este mensaje a partir de las 11 de la mañana. Nosotros vamos, como lo hacemos en cada programa, vamos a iniciar platicándoles sobre las notas más importantes que amanecen hoy en los periódicos diarios más importantes del país, que se editan en la Ciudad de México. Y vamos a iniciar como siempre, lo hacemos con el periódico Reforma. Destaca: chocan por compras Instituto Mexicano del Seguro Social y los estados. Critica el seguro que gobiernos rechacen compras consolidadas. En el periódico La Jornada: será moderado el crecimiento de México en 2017-2018. El OCDE lo ubica entre 2.3 y 2.4%. En el periódico El Universal destaca: urgen a crear una ley de seguridad interior. Ejército, diputados y expertos piden regular la actuación militar. En el periódico Milenio: el Tratado de Libre Comercio, vía para hacer que México pague el muro. Trump encontrará la manera. Vamos a acabar con la inmigración ilegal, dice el vicepresidente de los Estados Unidos. En el periódico El Financiero: dispara consumo a los miles. En 2014-2016 se habrán edificado 15% más que de 2011 a 2013. En el periódico Excelsior: PRD, erramos, izquierda debe proteger el Tratado de Libre Comercio. Carlos Navarrete acepta que el tratado comercial ha tenido beneficios para México. El Economista: gobierno ya dialogó con equipo de Trump. México propone mantener cohesión de la zona del Tratado de Libre Comercio. El periódico 24 Horas destaca: Encinas, alianza PAN-izquierda resulta inviable. Elección en el Estado de México. El periódico La Crónica destaca: Trump, impuesto de 35% a empresas que dejen Estados Unidos. Amenaza a quienes quieran irse y luego vender sus productos a través de la frontera.
El periódico La Razón finalmente comenta: revelan cámaras de la Ciudad de México que pleito vial fue un homicidio. Las imágenes muestran cómo una camioneta Explorer persigue a dos personas a bordo de una motocicleta. Los arrolla y uno de ellos muere. Esto es lo más importante que destacan el día de hoy los principales periódicos nacionales que se editan, le decíamos, en la Ciudad de México. Aunque, claro, también hay notas por separado en algunos medios que, pues, usted escuchó que dice Navarrete del PRD que se arrepienten de haber estado en contra de el Tratado de Libre Comercio cuando esto se firmó, porque pues ya no piensan, en el caso muy personal de este señor, como pensaba cuando era dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Pero en cambio hay declaraciones muy importantes que publica el portal de Aristegui Noticias, en donde Cuauhtémoc Cárdenas, que pues sigue siendo el líder moral de la izquierda, aun cuando haya renunciado al PRD, hace algunas revelaciones importantes. Y vale la pena comentarlas porque, entre otras cosas, en una entrevista que concedió a la redacción de Aristegui Noticias, señala, y es muy importante recordarlo, que durante más de 25 años Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una figura central en la búsqueda de la transición a la democracia en México. Fue gobernador de Michoacán, fue militante priista hasta mediados de los 80, cuando renuncia al tricolor para crear una nueva fuerza de izquierda. Él es el fundador del PRD, 3 veces candidato a la presidencia y primer jefe de gobierno capitalino. Él escribe un libro, se llama Cárdenas por Cárdenas, y en él pone un pie en el pasado y uno en el presente. A través de la biografía política del expresidente Lázaro Cárdenas, recupera políticas y episodios que bien podrían servir para la presente, advierte. En la entrevista que realizó el portal de Aristegui Noticias durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, él analiza el legado de su padre y enfático que dijo que este sexenio está marcado por los retrocesos. Dice que el libro nace de una ponencia que llevé a un encuentro que se hace en Jiquilpan, convocado por el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana de esa localidad. Ahí, dijo, presenté una revisión sobre los primeros años de Lázaro Cárdenas en Jiquilpan precisamente, y creo que quedó más o menos legible. A partir de eso y de unas pláticas con mi esposa, me puse a escribir la guía, fueron los apuntes de mi padre. Y bueno, él hace referencia a que había archivos inéditos que guardaba su padre, apuntes, fueron apuntes diarios, cartas y pues cosas que le llevaron a poder hacer este libro. Le pregunta si durante el periodo cardenista se legalizó por un breve periodo la marihuana, porque se ha mencionado eso. Y dice, así es, fue un periodo corto donde se legalizó el consumo y se abordó desde el punto de vista médico. Lamentablemente, la presión de Estados Unidos por medio de las amenazas de cerrar la frontera a otros productos del país hizo que la legalización durara poco tiempo en vigor. Más adelante, es muy extensa la entrevista, pero lo que pretendemos llevarle a usted pues es lo que se asemeja hoy
La pregunta es: el campo, el petróleo y las relaciones internacionales son puntos centrales del cardenismo, y en los tres casos hay vuelcos de 180 grados para referirse a la actualidad. Así es, dijo, personalmente creo que la reforma energética se tendrá que revertir para que el Estado recupere el control de los recursos naturales del subsuelo. En términos de política internacional, México era solidario con muchas causas de emancipación y soberanía en asuntos externos. Ahora, en cambio, nos hemos plegado a los intereses de los norteamericanos. Algunos críticos argumentan que los tiempos son otros y por lo tanto la política de su padre pues es imposible en la actualidad. Y contesta: sí, tenemos más pobreza, desigualdad, desempleo e inseguridad. Es necesario hacer las cosas distintas. En el pasado hay experiencias que nos dejan ver que el país se desarrollaba con mayor tranquilidad social, estabilidad económica, con un ritmo de crecimiento más elevado. No se trata de hacer las cosas mecánicamente igual, eso sería absurdo, pero sí habría que replantear los objetivos. No podemos, dijo, seguir concentrando la riqueza en poca gente. Necesitamos combatir a fondo la corrupción, erradicar la pobreza a través de políticas sociales y de educación. La izquierda, concretamente el PRD, lo quiso retomar, le preguntan, pero también parece haberlo hecho a un lado. El PRD, dijo, partido al que renuncié hace un par de años, mantuvo una posición correcta respecto al petróleo. Buscó una consulta sobre la reforma energética, pero la Suprema Corte lo evitó. Le preguntan: ¿es un desencanto de la política? No hablaría de desencanto, dijo. Las diferencias me llevaron a salir del partido. En ese momento no estaba de acuerdo con decisiones que tomaba la dirección del PRD. Lo que vino después no me corresponde juzgarlo. Pero usted es una autoridad moral de izquierda, le dice. Si así se quiere ver, sí, pero solo puedo decir que necesitamos revertir la reforma energética. Si con Lázaro Cárdenas se pudo hacer, ¿por qué ahora no? Pregunta. Y dice: Donald Trump ha expresado su interés por revisar el Tratado de Libre Comercio al que usted, le dicen a Cuauhtémoc Cárdenas, se opuso en su momento. Esto sería una posibilidad de replantearlo de manera más favorable, y responde: ojalá se pudiera hacer una revisión con criterios que tuvieran por delante el beneficio del país. Desde su negociación planteamos pensar en un acuerdo de desarrollo que efectivamente buscara reducir las diferencias y asimetrías para que México entrara en una fase de desarrollo económico. Y bueno, pues más adelante dice que no fue así, que quienes han ganado más son los países ajenos. Con esto de la globalización, pocas cosas hechas en México se venden en México y pocas en los otros países, pero México consume muchas cosas de los otros países. Y bueno, del sexenio cardenista hasta ahora es la siguiente pregunta: ¿en qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado? Y dice: sin duda hay avances reales. La infraestructura del país es distinta, pero socialmente hemos ido para atrás en términos generales, en especial en los últimos 30 años neoliberales. Se ha deteriorado la educación, la salud, el ingreso de la gente en términos reales. La delincuencia se ha apoderado de vastas regiones del país. Esto nunca lo habíamos visto. Y le preguntan: recién el sexenio de Enrique Peña Nieto cumple 4 años. ¿Qué balance hace? ¿Cómo será recordado su gobierno? Y contesta Cuauhtémoc: será un recordado como sexenio de retrocesos en todos los sentidos. No veo avances reales por ningún lado. Hace falta un profundo cambio para que el país pueda entrar en una fase verdaderamente democrática y podamos luego superar nuestros problemas económicos y sociales.
Este cambio, ¿por dónde atraviesa?, le pregunta. Primero, por políticas que combatan a fondo la corrupción, la impunidad y la delincuencia, que entiendan que estos fenómenos están vinculados a las políticas económicas y al panorama internacional. Necesitamos abordar el problema integral. El combate directo a la delincuencia no basta. Hay que ir a fondo a las raíces del problema. Y fíjese que el comentarles parte de esta entrevista es porque, pues usted vio con toda oportunidad en este portal, guamantla.org, usted pudo ver que el pasado sábado hubo pues una especie de zafarrancho, aunque cuando es un zafarrancho todo el mundo se pega, se golpea, se hiere, se lastima. Y aquí no fue todo el mundo, aquí fueron dos. Bueno, hasta donde se saben las cosas, primero fueron dos integrantes de la milicia quienes golpearon a varias personas en un antro. Desafortunadamente, lo que no se sabe, porque los golpeados salieron seriamente lesionados, lo que no se sabe o no podemos saber es si presentaron o presentarán denuncia. Porque de no presentarla se queda antecedente, se queda la idea de que una persona que está trabajando en el ejército, como persona, puede hacer lo que se le dé la gana, y eso no es real. Si hay denuncia, serán castigados esos militares, y los castigos son fuertes. Pero si no hay denuncia, entonces nos quedamos con un hecho de impunidad, pero por culpa de las víctimas de este hecho. E incluso de los que presenciaron esta situación. De ahí que cuando alguna autoridad pide la participación ciudadana, no es solo por pedirla, es importante. Ha habido casos en donde se acusa al ejército, pero así, al ejército, no a militares del ejército, al ejército, como lo de Ayotzinapa, como lo de Tlatlaya. Bueno, esa es otra cosa. No se ha dado toda la difusión o los medios no han querido darle la difusión. Pero en el caso de Tlatlaya, sí hay castigados. En el caso de Ayotzinapa, siguen con las investigaciones. Pero en Tlatlaya sí hay castigados. Aquí no hubo homicidio, afortunadamente, pero es muy peligroso que no haya denuncia, porque entonces esto puede seguir así, puede continuar. Saben algunas personas, no necesariamente militares, también policías, que hay temor entre la población, que no hay denuncia, pues entonces impunemente siguen cometiendo sus fechorías. ¿Por qué dice Cuauhtémoc Cárdenas que no solo acabar con la delincuencia? Aunque bueno, no podemos decir que sean delincuentes los militares que golpearon a estas personas, pero sí cometieron un delito. Y si lo vuelven a cometer, entonces ya se convierten en delincuentes. ¿Por qué no solo la delincuencia, sino el cómo realmente disminuirla? Con denuncia. Si hay denuncia, en este caso que nos ocupa en Huamantla, habrá sanción, habrá castigo, tenga la seguridad. Así el caso de la persona detenida la semana pasada, que luego dicen se suicidó. Si hay denuncia y hay algún abogado, alguna abogada que quiera apoyar a la familia, tiene que haber castigo. Así se aclare que haya sido suicidio, hubo omisión. Y la omisión
se castiga. Y hubo policías que cometieron esa omisión independientemente de lo que una averiguación pueda arrojar. Pero debe castigarse. Pero debe haber la denuncia y debe perseverarse en la denuncia. De otro modo, pues ¿para qué nos quejamos después de que hay abusos de la autoridad? Y dígase en este caso, la policía, o en el del sábado, que eran militares de parranda, no eran militares trabajando. Y los otros sí, eran policías trabajando. Muy importante que la población no permita que sigan ocurriendo estos hechos. ¿Cómo? Insistimos, con la denuncia. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. San Fidel Cerrajerías, con 25 años de experiencia en el mercado, le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Aragrajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajerías. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 4721938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. El día de mañana ustedes podrán adquirir el Huamantla impreso. Y bueno, pues es importante que lo adquiera porque va a encontrar información interesante. Ahí también va a poder encontrar la columna En mi opinión, que hoy le adelantamos, leyéndola aquí. Seguramente usted ha escuchado o ha leído aquello de cero tolerancia, que significa ninguna consideración con quien comete un delito. Pues la policía de Huamantla, por el contrario, alcanza un récord de 100% tolerancia en cuanto a desorden en la vialidad.
al abuso en los apartados, a la actividad de los ladrones de vehículos con el pretexto de que son viejitos, los vehículos, claro, en la complacencia para quienes gustan de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública y especialmente en quienes en grupo originan riñas callejeras. Pero si se trata de una persona denunciada por escandalizar, con toda la fuerza es llevado a los separos y, como en el último caso conocido, no cumplen con ponerlo a disposición del juzgado o el Ministerio Público y posteriormente aparece muerto. Y antes de conocer los resultados de la autopsia afirman que se suicidó. Ahora, con el sistema ya en marcha del alcoholímetro, nuevamente la corporación policíaca se decide por la tolerancia y solo por 3 horas, la noche del viernes pasado, revisaron a conductores que son detectados con los grados de alcohol en la sangre suficientes para cumplir con el nuevo reglamento, pero solo les piden que no lo vuelvan a hacer. Y se da a conocer que en lo que resta de esta administración no se aplicarán sanciones, que esto le corresponderá a quien sea designado responsable de la policía a partir del 2017. Si esta tolerancia va con lo nuevo en el reglamento, ¿para qué lo aprobaron en este año? Se lo hubiesen dejado al próximo ayuntamiento. Esto es la opinión que mañana aparece en Huamantla impreso. Y es interesante añadir que platicamos con la regidora de Salud, Lucía Rojas, el día de ayer, pues para preguntarle cómo había estado, cómo dejará pasivos al próximo gobierno. Y sí nos dijo varios ajustes, negociamos con los extrabajadores que tenían demandado al municipio de Huamantla, 180 laudos en 3 años, bajamos a menos de 20. Negociamos para que los montos de liquidación fueran menores y de esa manera es como hemos contribuido. Pese a lo anterior, sigue diciendo que la administración ha cumplido con el Plan Estatal de Desarrollo, continúa con la entrega de obras pendientes. Queremos, dijo, evitar dejar pasivos como los de administraciones anteriores, que se arrastran saldos de poco más de 123 millones de pesos, que son históricos. Y luego da la cronología de esta deuda. Dice 2008, de acuerdo con la revisión de las finanzas municipales, el monto de deuda reflejado en libros ascendía a 80.242.226 pesos. En 3 años de gobierno se incrementó en 21 millones de pesos. En el 2011, la deuda pública del municipio de Huamantla ascendió a 101.777.559 pesos, según se desprende de la documentación que obra en poder del órgano de fiscalización superior. Y del 2014 al 2016, el pasivo, dijo, se mantuvo en poco más de 123 millones de pesos, derivado de adeudos que fueron contraídos, arrastrados y heredados de otras administraciones municipales. 123 millones de pesos desde hace muchos años. ¿Qué harán los proveedores? Porque del 2008 a la fecha, pues es bastante tiempo. Pero bueno, pues esto es lo que informó el presidente municipal de Huamantla con respecto al problema de esa deuda que pues se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, dijo, desde el 2008, fíjese, 123 millones de pesos. Aquí lo muy extraño es que proveedores, y estos proveedores no han hecho nada por
recuperar su dinero. ¿No se le hace a usted mucho dinero? 123 millones. Pero bueno, qué bien que antes de concluir da a conocer el presidente municipal esto, porque pues le va a servir a la población y le va a servir a la próxima administración el conocer lo que está pasando desde antes de que tomen posición. Y bueno, en otra información, lo que se destaca hoy es lo que ocurrió ayer en el Partido de Acción Nacional. Adriana Dávila Fernández logró, dicen las informaciones, coinciden todas, en mantener el control del Consejo Estatal del PAN, pues al concluir el cómputo de las votaciones que hicieron los delegados numerarios que asistieron a la Asamblea Estatal, se desprende que de las 80 posiciones en disputa, más de 60 fueron, dice la información, más de 60 fueron para militantes ligados al grupo de la senadora y del presidente municipal Adolfo Escobar. De acuerdo con los resultados, la que fuera candidata del PAN al gobierno del estado y senadora hoy seguirá controlando al partido tal y como ha sucedido en los últimos 6 años. Aunque las votaciones que se realizaron en los comités municipales del PAN para integrar la lista de aspirantes a consejeros sufrió algunas derrotas ante el grupo de unidad panista, en la asamblea de ayer, la dupla Dávila-Escobar mostró músculo y cerró el paso a los militantes que se oponen a su proyecto. El grupo opositor al proyecto de Adriana Dávila es encabezado por Aurora Aguilar, operadora del gobernador poblano Rafael Moreno Valle, Claudia Pérez, Alejandro Aguilar y el diputado José Gilberto Temolsi. Hasta ayer se desconocía si los panistas que perdieron aceptarán los resultados o buscarán impugnar los acuerdos de la asamblea, porque según ellos hubo irregularidades que impidieron la certeza y legalidad de ese evento. Finalmente, en algunas otras publicaciones se dice que el grupo de Adriana Dávila tendría el control del Consejo Estatal, pues de 78 de los 80 panistas que integran ese órgano apoyan su liderazgo. Y bueno, pues esto pasa, hasta en las elecciones pasó, hubo impugnaciones. Ha habido muchos señalamientos en contra de Adriana Dávila y pues incluso nosotros nos hemos sumado a la inconformidad con ella porque no quiere venir a platicarnos por qué el Senado no, pues ya no hizo nada, porque pues faltan unos días para que concluya la administración de la actual Procuradora de Justicia en varios casos, pero especialmente en el caso que ya todos olvidaron, muy lamentable, de la pequeña Carla, allá en San Pablo del Monte. Pero independientemente de eso, pues lo que tienen los políticos, sobre todo los políticos enojados, los políticos resentidos, lo que tienen que aceptar es que Adriana Dávila tiene fuerza en Tlaxcala. Ahí está la demostración. No la tuvo para ganar la gubernatura, pero para mantener el control del Partido de Acción Nacional, sí. Y ya quedó fehacientemente demostrado. Entonces, pues tienen que sumarse. Aunque claro, va a tener las piedritas que son normal en cualquier situación para quien controla un partido, ya sea a nivel estatal o nacional, y a veces hasta municipal. Vamos a una pausa y continuamos. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de Tareas. San Fidel Cerrajerías,
con 25 años de experiencia en el mercado le ofrece programación de llaves con chip, apertura de cerraduras residenciales y automotrices, duplicados residenciales y convencionales, con chip o electrónicos. Visítanos en nuestras diferentes sucursales, Allende Norte número 521 y Morelos Poniente número 221 sucursal matriz en Huamantla, Tlaxcala. También nos encontramos en Rafael Aragrajales, Puebla, en calle 4 Norte número 1C, porque somos profesionales. Por su seguridad, San Fidel Cerrajería. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. El viernes pasado tuvimos oportunidad de platicar por unos minutos con un diputado del partido Alianza Ciudadana, con el licenciado Lincoln Rodríguez. Y bueno, yo creo que es interesante algunas partes de esta charla, entonces vamos a continuación a ver y escuchar este video. Adelante. ¿Listos? Estamos grabando, vamos en 5, 4, 3. Consideramos muy importante el conocer, el platicar con el diputado Lincoln Rodríguez porque independientemente de que está participando en distintas comisiones del Congreso del Estado, conocemos la trayectoria de él como servidor público. Y pues, déjeme decirlo, a los astronautas y a usted pocas veces tienen la oportunidad de conocer gente entregada a su trabajo. Y usted lo ha sido así. Como invitado, a lo mejor no se ve en tanto, no ocurren las cosas. Pero en los otros cargos que han sido de un servicio a la población importante, se detectó siempre. Gracias por acompañarnos. Agradecido con usted. Y pues es interesante todo, pero yo creo que vale la pena que nuestros ciudadanos conozcan la opinión de un diputado a unos días de concluir su gestión. ¿Qué es lo que le deja haber sido diputado en esta legislatura? Sí, mire, le agradezco infinitamente esta enorme oportunidad que me brinda. Muchísimas gracias, de verdad, le agradezco muchísimo. Decirle a usted que yo he platicado con la mayoría de todos los diputados que integran la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y les hacía yo algunos comentarios respecto de que cómo las cosas en un momento determinado cambian, porque cuando sale uno en la búsqueda del voto, ofrece uno muchísimas cosas y posteriormente cuando ingresan ya con el cargo de diputados empiezan a trabajar con toda la fuerza necesaria. Sin embargo, como que en un momento determinado nos olvidamos de la gente, de los compromisos que tenemos con ella. De manera personal, creo que en esta legislatura se ha trabajado intensamente, incansablemente y de manera muy personal. Lincoln Rodríguez ha participado en 3 comisiones muy importantes. La primera comisión, que fue precisamente la de para la entrega de la presea al mejor periodista del estado de Tlaxcala, estuve al frente de esa presidencia y de alguna manera logramos, tras reunir a 3 periodistas sumamente muy importantes,
quienes ellos consideraron que precisamente una periodista muy joven, demasiado joven, la licenciada Lupita, que se le hizo entrega de la presea precisamente por el trabajo que presentaron, por el trabajo que lo valoraron y sobre todo por la gran experiencia y la gran capacidad que tiene esta periodista que escribe en La Jornada de Oriente. Sin embargo, también he estado al frente, ahorita estoy como presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en la cual nos hemos dado la tarea de sacar la convocatoria en tiempo y forma legal, como lo establece la ley, que tiene que ser 45 días antes de que los comisionados ingresen en sus funciones a partir del día 2 de enero del 2017. Y se publicó, se ha ido encaminando a las diversas etapas. Se registraron 22 personas precisamente, o 24 profesionistas para el Consejo General, y para el Consejo Consultivo se registraron 4. Tuvimos que llevar a cabo la ampliación de la convocatoria porque la ley establece que deben de ser 5 profesionistas para el Consejo Consultivo. El día martes de la semana que entra se va a llevar a cabo la primera aplicación del examen escrito. Posteriormente se hará una valoración, nos harán entrega precisamente los integrantes de los sínodos, de las personas que resulten con las calificaciones más altas. Y entonces continuaríamos a la siguiente fase, que es la del examen oral. Posteriormente del examen oral nos entregarán en un sobre cerrado, lacrado, quiénes son las calificaciones más altas de 9 aspirantes, para que de esos 9 aspirantes se pueda conformar precisamente la integración de los comisionados del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública. Que obviamente habrá de ser de gran utilidad para toda la población tlaxcalteca. Así es, efectivamente. Creemos de alguna manera y tenemos toda la plena confianza, primeramente en los sínodos, en la aplicación de los exámenes, y posteriormente de alguna manera de la buena voluntad de todos los diputados para que analicemos las calificaciones más altas y de esta forma se pueda más bien designar quiénes son los 3 comisionados que van a intercalar el tiempo, porque va uno por 7 años, uno por 5 y otro por 3 años. Creemos sobre todo que tienen que ser las personas más capaces, las personas más idóneas, las personas más experimentadas, las personas que de alguna manera que tengan una proyección respecto a la materia de acceso a la información pública. Pues seguramente como sabemos que está siendo y va a concluir este trabajo, seguramente que va a dar ese resultado. Pero ¿qué hay? Yo siempre he sido enemigo de decir el diputado o el presidente municipal de tal partido, pero al concluir la administración sí se vale. ¿Qué avances tiene el Partido Alianza Ciudadana? Pues tenemos muchísimo trabajo por delante. Quiero hacer un comentario sumamente sano, decirle que el diputado propietario es el doctor Serafín Ortiz Ortiz, que es una persona extraordinariamente inteligente, es un hombre muy capaz, una persona reconocida nacional y mundialmente por la enorme capacidad jurídica que tiene. Pero soy suplente y estoy como suplente en funciones de propietario. Decirle que él es nuestro actual presidente del Partido Alianza Ciudadana, que es un buen presidente, que de alguna forma estamos llevando a cabo la reestructuración de los comités municipales a través de nuestro presidente. Se están implementando cursos de capacitación en materia administrativa, en materia municipal, en los diferentes personas que logramos obtuvieran un posicionamiento político dentro de los diferentes ayuntamientos. O sea que concluye el proceso electoral, pero el partido sigue trabajando. Sí, así es, seguimos trabajando intensamente, se están llevando algunos cursos de capacitación, reiterando nuevamente la situación. El presidente constantemente, el presidente del partido, el doctor Serafín, está visitando los diferentes municipios, las diferentes comunidades, está en comunicación constante y permanente con la gente, viendo la posibilidad de hacer gestión social. Diputado,
cambiamos de tema y para mí sí resulta muy interesante conocer el punto de vista de usted sobre algo que al partido que representa no se le puede involucrar en esto todavía porque pues, es un partido local. Pero para hablar de otros partidos y especialmente de los independientes, aquí tocamos el tema con toda oportunidad de la legislatura de Jalisco, que siguiendo una iniciativa de la anterior legislatura, el único diputado independiente que tiene allá la legislatura local de Jalisco y otros del Movimiento Ciudadano. Por cierto, muy joven. Sí, muy joven. Del Movimiento Ciudadano lucharon y lograron anular el fuero de todos los servidores públicos del estado de Jalisco. Como consecuencia, Querétaro, varios otros estados, no Veracruz, porque en Veracruz lo anularon por cosas políticas. Así es. Pero bueno, los demás han seguido los trámites para lograrlo. Aquí en Tlaxcala, en esa época, yo quise conocer la opinión de quien estaba como presidenta de la mesa directiva, nunca la pude obtener. Cambian, es el nuevo presidente el que está todavía, y jamás pude obtener la opinión de... Yo pedía la del presidente de la mesa directiva porque, bueno, pues es el Congreso, ¿no? Y él lo representa. Pero después, pues sí, ya tuve oportunidad con un diputado electo para la próxima legislatura y pues ya le pregunté su opinión. Es que esto es la opinión personal de alguien, en este caso que va a ser diputado. Y en el caso suyo, yo quisiera que nos diera su opinión en el caso de un diputado. ¿Es necesario tener fuero para poder cumplir en el caso de los servidores públicos? Mire, le voy a explicar. Yo creo que cuando existe una buena voluntad y existe la capacidad necesaria y sobre todo la humildad de una persona, de un servidor público, no es necesario el fuero. Basta única y exclusivamente que se cumplan con los compromisos de campaña política, que verdaderamente nosotros como ciudadanos aportemos a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado. Yo creo que nosotros, las personas que hemos tenido la oportunidad de pisar un aula universitaria, tenemos que precisamente contribuir con la sociedad, dejarles algo de lo mucho que nos da, porque existen muchísimas carencias en todas las comunidades, en todos los estados de la República Mexicana, y de alguna manera nosotros tenemos la obligación, precisamente, y tenemos la responsabilidad de apoyar a toda la ciudadanía, de apoyar a las madres, de apoyar a los campesinos, a los obreros, a los universitarios. No es necesario el fuero en un momento determinado para objetar o impugnar o de alguna manera estar en desacuerdo con una iniciativa de ley o estar en desacuerdo con algún acuerdo, con un acuerdo político. Yo creo que lo más conveniente aquí es que efectivamente el servidor público sea eso, que sirva a la ciudadanía, pero que no se sirva de la ciudadanía. Ha habido mucha corrupción, no única y exclusivamente en Tlaxcala, en toda la República Mexicana y en todos los países, pero creo de alguna manera que las cosas tienen que ir cambiando, tienen que ir mejorando precisamente para la ciudadanía. A mí me duele muchísimo en el alma cómo ver un campesino desde las 4 o 5 de la mañana se va a trabajar en el campo, ver cómo las personas, hombres y mujeres, trabajan en las fábricas y son sometidas a trabajos donde tienen que cumplir 8 horas o más de 8 horas o más exactamente. Y luego tienen que trasladarse de un lugar, desde su lugar de origen, desde su domicilio, hacia la fuente de trabajo. Gastan muchísimo dinero en transporte, tienen que levantarse muy temprano para trasladarse de un lugar a otro. Me duele bastante cómo muchísimos estudiantes, muchos jóvenes, truncan su carrera desde la secundaria, preparatoria o universitaria, porque no cuentan con los diferentes medios para poder solventar precisamente ni sus necesidades básicas, ni las necesidades para poder seguir estudiando una carrera universitaria. Muchos truncan la carrera y eso a mí sí me duele bastante. Yo de alguna manera siempre he luchado con la finalidad de ayudar a muchísima gente. Fíjese usted que cuando yo estuve al frente de
de un fideicomiso que se llama Fondo de Protección a Víctimas de los Delitos en el sexenio pasado. Apoyé a muchísima gente, como no tiene idea. Sin mentirle, miles de gentes. Bueno, esto es parte de la charla con el diputado Lincoln Rodríguez. Lo que nos interesa que usted conociera es su punto de vista. Claro, de todo lo que dijo podría ser interesante, pero sobre el fuero, que no abordó mucho. ¿Por qué cuesta tanto trabajo en Tlaxcala? Accedió a comentar, dijo lo que se ha dicho en todos los casos, en todos los estados, en donde han ya logrado desaparecer el fuero para los servidores públicos. Por cierto, en la Ciudad de México, ya la Asamblea de Representantes también ya aprobó, bueno, la Comisión ya aprobó desaparecer el fuero. Seguramente el Pleno habrá de decidir ya, pero fíjese qué importante, en la Ciudad de México. Y aquí nos ha costado mucho trabajo conocer siquiera el punto de vista de varios diputados vigentes. Pero bueno, esto es él, Lincoln Rodríguez, es uno de los diputados que sí accedieron a hablar de ello. Le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y le invitamos para que lo haga también el próximo miércoles, en donde habremos de llevarle lo más sobresaliente de la información del país, del estado y de Huamantla. Muchas gracias y hasta entonces. Radio Informativo Huamantla presenta Radio Informativo Tlaxcala, la editorial de Tlaxcala desde Huamantla, presenta José Joaquín Carmona, las noticias sin censuras ni ataduras. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual.